Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Muñoz López del grupo 302 Matutino. Hoy voy a presentar el tema dramática y sus subgéneros correspondientes a la materia de literatura que imparte la maestra Gracelia Berenice Angulo Castillo en el Cobach Plantel Puerto Peñasco. Habremos de sus antecedentes. El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al inicio, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto Dioniso, dios del vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter sagrado. Más tarde fueron introduciéndose cambios a los cantos. De esa forma surge el género dramático propiamente dicho. ¿Qué es la dramática? En arte y literatura, cuando hablamos del género dramático, nos referimos al género teatral, también llamado por drama del griego drama, acción o actuación. Este es un género que se caracteriza por representar situaciones a través del diálogo y las acciones de los personajes, ya sea en el texto escrito, el guión teatral o en una representación escénica, la puesta en escena teatral. Sin embargo, a diferencia de otros géneros literarios y narrativos, los eventos del género dramático ocurren en un presente continuo, frente a los ojos del espectador y sin la intermediación de un narrador de ningún tipo. En conclusión, podemos definir a la dramática como el género de poesía en que el actor expone las ideas y pasiones de los personajes creados por él. La acción dramática la realizan unas personas llamadas actores y actrices que encarnan a los personajes. El diálogo es la forma más corriente de elocución. Origen y desarrollo del género dramático. El origen de este género se remonta hasta la antigua ciudad de Atenas, donde se cantaban himnos rituales en honor al dios Dionisio. En la antigüedad estos himnos se conocían como ditirambos e inicialmente formaban parte de los rituales para este dios, que estaban conformados exclusivamente por cantos corrales. Luego, en un desarrollo posterior, mutaron a procesiones corrales en las cuales los participantes vestían con disfraces y máscaras. Más tarde, estos coros evolucionaron hasta tener miembros con papeles especiales dentro de la procesión. A estas alturas, estos integrantes tenían roles especiales. Aunque aún no se consideraban actores, este desarrollo hacia el género dramático llegó en el siglo VI con Tepis. Para esa época, el gobernante de la ciudad de Atenas, Pisistratus, estableció un festival de concursos de música, canto, danza y poesía. Estos concursos eran conocidos como las Dionisias. En el año 534 o 535, Tepis ganó el concurso introduciendo una revolucionaria modificación. Tepis saltó a la parte trasera de un carro de madera. Desde allí recitó poesía como si él fuera el personaje cuyas líneas estaba leyendo al hacerlo. Se convirtió en el primer actor del mundo. La poética fue escrita en el siglo IV por el filósofo estagirita Aristóteles. Cabe destacar que cuando Aristóteles dice poética, quiere decir literatura. En cuanto a su desarrollo, podemos decir que dio inicio con el trama romano al expandirse el imperio romano durante los años 509 y 27. Los romanos entraron en contacto con la civilización griega y a su vez con el drama entre el año 27 y el año 476, caída del imperio. El drama se expandió por todo el oeste de Europa. El medievo, durante la Edad Media, las iglesias efectuaban dramatizaciones de pasajes bíblicos, las cuales eran conocidas como dramas litúrgicos para el siglo XI. Estas representaciones se habían expandido por casi toda Europa. Durante la época isabelina, en 1558 a 1603, el drama floreció en Inglaterra. Las obras de este periodo se caracterizaban por ser escrituras en versos. Los actores más relevantes de este periodo fueron William Shakespeare y Christopher Marlowe.
Drama moderno y posmoderno. A partir del siglo XIX, el género dramático experimentó diversos cambios, así como sucedió con los demás géneros literarios. Las obras comenzaron a emplearse con un medio de crítica social como medio de difusión de ideas políticas, entre otros. Características. Género literario. El género dramático pertenece a la literatura en general. Se trata de un texto creado para ser representado delante de una audiencia. Sus actores, llamados dramaturgos, escriben estas obras dramáticas con el objetivo de alcanzar una belleza estética. Estas pueden estar escritas en verso o en prosa, en una combinación de ambos estilos. Acción directa. La acción en el género dramático es directa, es decir, no posee narradores en tercera persona. Los personajes son los encargados de desarrollar toda la obra a través de sus diálogos y sus acciones. Personajes relacionados a través de los conflictos. Los personajes establecen sus relaciones a través de los conflictos. Cada personaje principal, ya sea protagonista o antagonista, representa un aspecto opuesto de la trama. Función apelativa. La interacción funcional entre los personajes se establece con base a la oralidad, aunque en el desarrollo son, son de la obra de que pueden aparecer las funciones expresivas y comunicativas. Subgéneros mayores y menores del género dramático. En el subgénero mayor, las obras que acostumbran a tener una larga, lo que hacía que sus argumentos fueran más profundos, quedaron clasificadas en este subgénero como son tragedia, comedia, drama, tragicomedia, pieza, melodrama, farsa y obra didáctica. En el subgénero menor son obras más breves y menos intensas, con conflictos más concretos y con un número más limitado de personajes. Entre ellos están sainete, paso, entremés, auto sacramental, ópera y zarzuela. Y muchas gracias por su atención y tengan muy buenos días.